La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido a través de sus resoluciones que las normas que prevean la asignación de tareas, habilidades y roles estereotipados con base en el sexo o la identidad sexogenérica de las personas constituyen una forma de discriminación y por ende son inconstitucionales. No obstante, en la realidad mexicana, esta problemática está muy presente, como lo reflejan datos como los siguientes. En México, las mujeres realizan el 76% del trabajo en el hogar y de cuidados, mientras que los varones realizan solo el 24%. En el ámbito laboral, los varones ganan 34% más ingresos que las mujeres. El 30% de la población no rentaría una habitación a personas trans, lesbianas o gays, y el 40% de las personas no estarían de acuerdo con que su hija o hijo se casara con una persona del mismo sexo. En este país, las personas con color de piel más clara tienen mayor escolaridad que las personas con color de piel más oscura, y las personas con un tono de piel más oscura cuentan con menos ingresos que las personas con piel más clara. Es por esto que desde la Unidad General de Igualdad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abordamos el tema sobre los estereotipos, prejuicios y la discriminación a manera de entender cómo afectan a nuestra salud mental, y aún más durante esta pandemia. Esperamos que esta cápsula les sea de utilidad. Hola, bienvenidas a una cápsula más sobre salud mental. En esta ocasión vamos a hablar sobre la salud mental en relación con los estereotipos y la presión de los estereotipos que hemos vivido durante esta cuarentena. Y como sabemos, mucho de lo que queremos ser o cómo nos identificamos o cómo nos vemos tiene que ver con toda la forma en la que la cultura y la sociedad nos ha definido, en dónde encajamos y dónde no, qué significa estar excluidos y qué significa no estarlo. Y esto afecta directamente a la salud mental. Y así es como vemos cómo estos estereotipos y estas formas de discriminación nos afectan y vamos a adentrarnos un poco más para entender cómo lo hacen desde la parte emocional y desde la parte estructural. Entonces, el primer punto que vamos a hacer en esta cápsula es una dinámica. Para ello, te pido que por favor saques una hoja de papel y una pluma. Es una dinámica muy interesante, te va a tomar muy poco tiempo. Me parece que te va a dejar pensando bastantes cosas. Entonces, como puedes ver en la diapositiva, por favor, escribe en esta hoja blanca este dibujo, una figura de un pequeño monito y una raya. El monito está del lado derecho y la raya está abajo de ella. Ese es el primer paso, por favor. Una vez hecho esto, yo te voy a hacer una serie de preguntas. Y en estas preguntas, si tu respuesta es sí, vas a marcar de la raya, de donde está la figura hacia atrás, una pequeña rayita. Si la respuesta es no, no haces nada. Nuevamente, te voy a leer distintas preguntas y si la respuesta es afirmativa, vas a marcar una rayita como aparece en la diapositiva y si es no, no lo haces. Entonces puedes tener sí a una respuesta, no a otra, no haces nada, sí a la que sigue y así de manera consecutiva. ¿Estás lista? ¿Estás listo? ¿Estás liste? Empezamos. ¿Alguna vez has sentido que alguien se rió de ti en la escuela por tu color de piel o por tu apariencia física? Tus amigues hicieron un chiste sobre el color de piel de alguien o de un estereotipo que te pareció ofensivo y se los dijiste, pero esto generó incomodidad en ellas o en ellos. ¿Has dejado de trabajar en algún momento de tu vida por dedicarte a cuidar a alguien más? Hijas, hijos, parientes, etcétera. El tema de si tienes hijas o hijos o si piensas tener ha salido como dentro de una entrevista de trabajo. Estando en la calle, ¿te has detenido a pensar alguna vez si podías o no besar a tu pareja? ¿Has sentido que tú o tu familia han tenido que aprender español para tener acceso a servicios básicos como agua, salud, educación, justicia? ¿Cómo te relacionas con las siguientes afirmaciones? Para escoger cómo me visto, pienso si tengo que utilizar el transporte público o no. Antes de ir a un lugar, pienso si es accesible para mí en términos arquitectónicos, si tiene rampas, si hay elevador, si tiene muchas escaleras, etc. Recientemente, y digo recientemente, he sentido que han desvalorizado mi opinión diciéndome que soy muy joven.
Estando en la calle y en lugares públicos me han preguntado si soy hombre o mujer. La gente se sorprende cuando digo que tengo estudios universitarios. Es un pequeño ejercicio de una cosa que es mucho más grande y mucho más compleja, pero que nos permite ver algunas cosas. Como puedes ver en la diapositiva, donde estás tú, donde está el monito es la zona de privilegio o el status quo. Es lo que se espera de nosotras como personas que cumplamos determinados requerimientos o determinadas características para que esté todo bien. Del otro lado de la raya están las distintas opresiones a las que estamos de manera continua sometidas. Los pasos que tú das, cada rayadita es un paso con respecto del status quo a donde estás tú. Entonces, yo te voy a preguntar, ¿dónde te ubicas tú en esta línea? ¿Qué sientes al respecto? ¿Qué emociones te vienen en mente? ¿Qué pensamientos? Esta es una dinámica muy sencilla y muy sencilla y muy compleja que nos permite entender cómo los estereotipos y la discriminación cruzan por muchas variables y pasan por muchos sentidos que vamos a ver un poquito más adelante rápidamente. Imagínate tú en estos pasitos y en estas preguntas, cuando llega la contingencia que estamos viviendo actualmente, ¿a qué grupo crees que le afecta más? ¿Quién puede quedarse en casa y quién no se puede quedar? ¿Para quién la casa es un lugar seguro y para quién la casa no es un lugar seguro? ¿Cuántas personas viven en tu casa? ¿Tienes acceso a servicios de salud o no tienes acceso? ¿Tienes acceso a agua potable, agua corriente o no tienes acceso? ¿Tienes computadoras en casa para que tus hijos, en caso de que tengan clases o no tienes? ¿Tienes ahorros para superar la crisis o no lo tienes? A continuación te voy a mostrar una matriz que se llama la matriz de privilegios y que nos permite entender más claramente cómo es que funcionan la discriminación y los estereotipos, cómo nos afectan y por qué no es tan fácil salir de ahí. Bueno, con respecto a esta matriz de privilegio, este es un mapeo que nos permite precisar de una manera clara dónde se sitúan las cosas favorables en la sociedad y las cosas desfavorables y por qué los estereotipos tienen la discriminación es tan difícil de salir, no es una cuestión tan rápida y sencillita de resolver. Entonces, de esta matriz tú puedes ver que de la mitad de la raya que aparece hacia arriba es lo deseable y hacia abajo es lo no deseable, lo que te cuesta más difícil ser tú misma en sociedad. Entonces, hacia arriba ¿qué está? Lo masculino, la cualificación profesional alta, el ser heterosexual, el ser ilustrado, el ser occidental, el ser angloparlante, el nacer biológicamente como hombre, el ser blanco, el ser joven, el ser independiente, acreditado, de clase media alta y atractivo. ¿Qué es lo que se ubica abajo de esta línea de dominación? Lo femenino, lo no cualificado, lo LGTB, lo no ilustrado, lo no occidental, otras lenguas, lo transgénero, lo no blanco, lo viejo, las distintas diversidades funcionales, lo desacreditado, la clase baja y lo no atractivo. Entonces, si tú relacionas el ejercicio que hicimos anteriormente en la dinámica con este mapa, pues puedes entender del status quo, que sería lo que está arriba, en dónde tú te estás posicionando. Si a esto le sumamos esta siguiente diapositiva, que es la pirámide de Maslow, es muy interesante lo que sucede. ¿Por qué? Esta pirámide lo que nos deja ver es que en la cima está la autorrealización, el poder ser tú misma, el poder lograr lo que tú te propones o tú mismo, realizar tu proyecto de vida. Ahora, ¿cómo podemos llegar a este punto? Vemos que en las primeras dos partes están las necesidades biológicas y la seguridad. ¿Qué es la seguridad? La seguridad es que tú tengas garantizada tu pertenencia a un grupo. Y aquí es donde se complejiza la discusión. Si tú no tienes garantizado el pertenecer a un grupo, digamos que en términos de la información que tenemos como seres humanos desde el inicio hasta acá, es que si tú no formas parte de tu clan, tú puedes morir porque tú necesitabas formar parte de tu clan para asegurar tu supervivencia. Entonces, hoy por hoy, ¿qué significa? Que si tú quieres ser tú misma, tú mismo, pero no cuadras con con el molde al cual te están sujetando, tienes el riesgo de excluirte. Vivir esta exclusión implica una inseguridad para ti y entonces por eso es tan difícil, porque tenemos esta programación a querer pertenecer. Tenemos toda una emocionalidad que busca pertenecer. Entonces, cuando tú dices así quiero ser de grande, por eso le pongo estos rayos, porque está condicionado con muchas cosas. Realmente el que quiere ser de grande obedece en muchos sentidos, al grupo donde estás formado, a lo que te enseñan que es positivo y lo que es negativo, lo que es viable, lo que no es viable, y a partir de ahí tú tienes que trabajar desaprendiendo o desafiando los retos que te van señalando de hacia dónde ir. Entonces, ¿qué serían los estereotipos, los prejuicios y la discriminación y cómo nos afectan? Y sobre todo, ¿cuáles son las dos dimensiones?
La palabra estereotipo va vinculada etimológicamente a la idea de un molde, que es una imagen, una idea, una noción inmutable que tienes sobre un grupo, sobre una persona. Y tú ya les atribuyes determinadas características, determinadas conductas, determinadas habilidades que tú esperas o determinados rasgos distintivos que tú esperas. Entonces, ser mujer significa, ser hombre significa, y a partir de ahí vemos ser atractivo significa, ser inteligente significa, las conductas sexuales deben de ser de esta manera, y así te vas. El color de piel deseable es esto, y así nos vamos. ¿Qué es un prejuicio? Un prejuicio, como su nombre lo dice, es una valoración negativa previa a conocer nada sobre alguna otra persona. Sin que tengas algún conocimiento, tú ya haces una lectura y a partir de ese escaneo tú determinas una serie de valores que tú adjudicas a esa persona que no tienen nada que ver con lo que la persona en realidad es. ¿Y qué es la discriminación? Pues es esta práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable a determinadas personas o a determinados grupos que pasan porque no solo es hablado, sino que pasan por pérdida de derechos, acceso desigual a derechos, violencia y que tienen consecuencias muy tangibles en nuestra realidad cotidiana. ¿En dónde nos afectan todos los estereotipos? Pues tienen que ver con la idea que tenemos de género, como lo dije, orientación sexual, color de piel, identidad cultural, clase y etcétera. Ahí podríamos extendernos mucho. Vamos a continuar porque lo más importante sobre esto es entender que operan desde dos maneras, que era lo que decía anteriormente. Uno, la parte emocional, en la cual nosotros de manera individual nos sentimos afectadas por esta necesidad de pertenecer y no lograrlo, por la presión que veíamos en la matriz sobre cómo queremos ser y pertenecer al status quo, no lo logramos, y el precio que tenemos que pagar por esta exclusión, que ahora se ve, ahora lo vamos a ver en algunas de las cosas que vemos, por ejemplo, en los memes y en el humor. Que el humor, hay varios tipos de humor, ¿no? Pero hay un humor que es hiriente, que es descalificador y que es justamente un mecanismo de tolerancia social donde diciendo jajaja te voy condicionando a esto es aceptado, esto no, esto es válido, esto es no, que al final se traduce en tú eres válida, tú no eres válido y las cosas tienen que ser de esta o de otra manera. Entonces mira, algunos de los chistes y memes, por ejemplo, de esta cuarentena, como puedes ver en la pantalla, tienen que ver con el peso, ¿no? El sobrepeso y el engordar, algunos ejemplos. Entonces puedes ver que, por ejemplo, en este caso se ve un meme donde tiene que ver con cómo al tomar alcohol con la cerveza, cómo va creciendo la panza de los hombres, ¿no? Y por el otro lado está la parte de la Barbie cuarentena, que esto es muy interesante porque obedece a una presión de un estereotipo de varias cosas. Aquí estamos viendo que en una misma imagen podemos hablar de lo que se espera de las mujeres, el cuestionamiento sobre qué es la feminidad, el engordar en las mujeres, que no es la misma sanción que en los hombres, el ser blanca y güera y de ojos azules, y en fin, hay una diversidad de cosas que podríamos tocar en cada una. Otra forma, por ejemplo, de estereotipos y de discriminación que estamos viviendo ahora tiene que ver con la gente que se dedica al servicio médico y el estigma que esto tiene, ¿no? Y entonces es esta parte de te aplaudo pero de lejitos, o señalizar, como hemos visto varios casos de esta persona trabaja en el servicio médico y toda la discriminación, no tienes acceso al servicio, a subirte al transporte público y una serie de cosas, o si te dedicas a la salud, entonces toma la distancia porque me puedes contagiar, etc. Son estas cosas que han surgido como nuevas formas de discriminación duras, fuertes durante esta pandemia. También tenemos, por ejemplo, la ilustración donde una persona a otra le dice, le lavó la mica, que esto también deja ver varias cuestiones simultáneamente. Por un lado, el no poderte quedar en casa y tener que trabajar y salir y tener esta creatividad para buscar la comida, sea lo que sea, que pasa por varios rubros de quienes tienen determinados privilegios y de quienes no, y la diferencia entre quien va al supermercado y quien está trabajando en la calle arriesgando, digamos que su vida durante esta cuarentena. Y por otro lado está el Pantén, que tiene que ver con la discusión sobre el racismo en México. Y aquí es muy importante hacer una diferenciación entre hablar de discriminación en general y hablar de racismo, porque cuando hablamos de racismo estamos hablando de un tema específico que tiene que ver con cómo tu fenotipo, tu color de piel, tu identidad te genera o no accesos a determinadas cosas. O sea, el racismo, a diferencia de la discriminación, que tiene este abanico más amplio, que puede haber discriminación en varios sentidos, en el caso del racismo particularmente, y del que se está hablando en estos tiempos mucho, obedece a una estructura, a una forma estructural, un sistema que establece determinadas jerarquías de unos seres humanos sobre otros, y unos seres humanos tienen acceso a privilegios y a poder. Entonces, ¿cómo se distribuye el poder y la jerarquía con respecto a unos seres humanos y a otros?
Entonces, nuevamente, cuando hablamos de los estereotipos es importante entender que estamos en un sistema cuya estructura es antropocéntrica, es patriarcal y es racista, y eso es lo que complejiza que a partir de ello, pues bajando digamos, de esta dimensión estructural, nosotros como personas tenemos dificultades tratando de ir sorteando estas trampas dependiendo de qué tanto nos separamos de lo que se espera, cómo nos tengamos que comportar. Y esto genera una presión en nuestra psique y en nuestra salud personal, en nuestra salud mental. En cuanto a las herramientas con las que contamos para tratar de resolver esta presión que ejercen los estereotipos con respecto a nuestra salud y a nuestra salud mental, pues también las tenemos en dos niveles. Por un lado tenemos la parte herramientas a nivel estructural, y ahí estarían, por ejemplo, las siguientes. 1. Tomar conciencia de estos mecanismos de opresión. Replantearnos cómo hemos sido educadas, cómo hemos sido educados y qué es lo que tenemos que desaprender. En este sentido tiene que ver con el colonialismo, con respecto al patriarcado, con respecto a cómo como seres humanos tratamos a los demás seres vivos en la Tierra, etc. El segundo punto tiene que ver con tomar conciencia de nuestros privilegios, y ahí la dinámica que hicimos al inicio de esta cápsula creo que nos ayuda mucho a este respecto. El tercer punto tiene que ver con evitar reproducir mecanismos de opresión, es decir, convertirte en agente de cambio. Ahora, esta palabra tan grande, ¿cómo se aterriza de manera concreta? Por ejemplo, dejar de reenviar memes y dejar de reenviar textos que sean sexistas, que sean racistas, que sean clasistas, o dejar de participar o de fomentar conversaciones en este sentido. Esto ayuda muchísimo, y otra forma de humor es posible. Otro punto que a mí me gusta mucho y que es el que trabajamos en el colectivo del cual formo parte, que se llama Coopera, es la idea de la imaginación radical. Es decir, no queremos determinadas cosas, pero entonces, ¿qué sí queremos? ¿Cómo nos imaginamos? Y hacia dónde proyectamos nuestra energía, nuestra visión, nuestra forma de construir el mundo. Entonces, uno de los puntos más importantes es cambiar las narrativas. ¿Qué significa esto? Pensar en otras situaciones posibles. Por ejemplo, en cuanto al género, en cuanto al rol de las mujeres, que queda muchísimo trabajo por hacer, pero una cosa que se ha podido apreciar es que en los últimos 10 años la narrativa con respecto a los dibujos animados en que estaba la mujer, de repente tenía un problema, por ejemplo, la Bella Durmiente, la mujer tenía un conflicto, dormía y era rescatada por el príncipe. En este último tiempo se puede ver este cambio a está la mujer enfrenta un conflicto y ella misma es quien sale de ese conflicto y tiene colegas que le ayudan y que la animan durante el trayecto, pero ella es quien lo resuelve y ella es su propia heroína. Esto ha sido un cambio de narrativa y que hemos podido percibir. Ahora, ¿esto cómo sucede en otros temas? Pensémoslo en términos del racismo. ¿Cómo reflejan los medios? ¿Cómo afecta la publicidad? Por ejemplo, las telenovelas. ¿Quiénes son los personajes principales, quienes ocupan los papeles principales en las telenovelas y quienes tienen los papeles secundarios, o quienes salen de protagonistas y quisieran trabajando en la cocina, haciendo labores domésticas? Entonces, imaginémoslo, pensemos otras posibilidades, pensémoslos diferente, pensémoslos al revés, pensemos nuevas formas. Es importante imaginar otras formas de sociedad posibles, otras formas de convivir que se basen en la colaboración y no en la opresión y en la violencia. Otras formas que consigan vida y que aporten por la vida, por la salud, por la justicia, por la educación. Y a nivel individual, a nivel emocional, es importante tomar conciencia primero de el miedo que produce el no pertenecer, porque somos seres sociales. Y 2, que las emociones no tienen edad. Este concepto es muy importante porque significa que aquellas cosas que nos impactaron emocionalmente, por ejemplo, desde los 0 a los 7 años, siguen con la misma vigencia tengamos la edad que tengamos. Entonces, saber esto nos ayuda mucho a entender por qué nos afecta tanto, sobre todo en épocas como esta, donde todo se exacerba, ¿no? Entonces, ¿por qué de repente ves un comentario o te hacen un comentario o estás en la red y notas alguna cosa y te afecta mucho más? Pues porque las emociones no tienen edad. Es importante escuchar nuestra voz interior, no juzgar, no compararse y buscar alianzas. Esto es fundamental. Buscar alianzas con gente con la que te conectes o con gente con la que tú te identifiques y que pienses que te puede fortalecer. Esto ayuda mucho al empoderamiento, ¿no? Saber que no estás sola, que es estructural, pero que hay otras personas como tú con las mismas inquietudes y con las mismas formas de pensar que las cosas son más grandes, que este molde no ajusta y que hay otras tantas maneras de hacer. Y finalmente, creo que es importante reflexionar sobre esta idea de si queremos regresar a lo que teníamos antes, porque creo que no es por ahí. Creo que como sociedad y como humanidad necesitábamos cambiar y está el momento para hacerlo. Muchas gracias.
Hola, bien, pues con esto cerramos nuestro primer programa de cápsulas para la salud mental con perspectiva de género para los trabajadores y las trabajadoras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un gusto haber lanzado este programa. Esperamos, sobre todo, que estas herramientas te hayan servido de manera muy práctica y muy sencilla para que tú tengas mayor bienestar y para que hayas sabido o puedas bajarlo con aquellas personas que se encuentran cerca de ti. Es de vital importancia para la Suprema Corte que te hayamos podido sensibilizar sobre el efecto que ha tenido la pandemia y el quédate en casa con las mujeres o con las personas que tienen a cargo el tema de la salud, del cuidado de las personas mayores, de los menores, de la casa, y que te hayamos podido motivar, inspirar para romper estos roles de género, para ser más creativos y colaborativos y colaborativas, para formar equipo y para romper dinámicas que tal vez teníamos antes. Asimismo, algunas personas han sufrido pérdidas importantes y esperamos también que estas herramientas de salud mental te hayan servido para identificar cómo te sientes, qué necesitas, qué puedes pedir para poder identificar si estás en una situación de peligro donde es importante que pidas ayuda. Por eso hemos reforzado durante cada una de las cápsulas una red de apoyo institucional para que si tú o alguien que está cercano a ti, no dudes en hacer una llamada a los profesionales que pueden ayudarte en esta situación. Y bueno, pues con esto cerramos este tema, este programa tan rico que de verdad confío en que te haya servido a ti y a los que están cerca de ti. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Suprema Corte, el poder de la justicia.